Mil mensajes. Hoy estamos con el número 720. Y este número resulta muy interesante y de verdad que muy humano al revisar y al tratar de responder una pregunta muy importante en todas y cada una de nuestras vidas individuales, colectivas, porque habla de cómo superar el egoísmo. Y entonces esa actitud en la que uno realmente desea y uno realmente quiere y hasta cierto punto uno piensa que uno no lo necesita todo para uno mismo y los demás pasan a un segundo nivel que realmente cumple con todas unas etapas, sobre todo las primeras etapas de la vida, según Sigmund Freud, esa etapa egoísta que luego se tiene que ir superando, en mucha gente queda, y queda el rasgo dentro de su personalidad como un rasgo egoísta. Y entonces, bueno, uno se puede preguntar el por qué esa persona, esa personalidad sigue siendo egoísta, a pesar de las experiencias de la vida, a pesar de la aparente experiencia y vivencia que vive, y sigue siendo egoísta. Es decir, trata de retener, creo que es una buena palabra, de retener el máximo de beneficios para ella, no pensando y no teniendo la idea del otro. Y cuando uno revisa y uno se revisa y uno ve a todos los seres humanos con ciertos criterios y ve que se mantiene más allá de la infancia, que pasa y traspasa la adolescencia y se instala muy bien en la juventud, inclusive en la adultez y aún en esa tercera y cuarta edad, entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no se ha superado ese egoísmo? ¿Y por qué no se ha comprendido? ¿Por qué no se ha entendido y luego comprendido la importancia real que tiene el altruismo? Y más que el altruismo, como esa definición que podríamos decir contraria al egoísmo, más en esa capacidad de convivir dando y recibiendo, de convivir entendiendo la palabra y ese concepto tan hermoso que nunca nos cansamos de repetir, ese concepto de la otredad, ese concepto de la alteridad, ese concepto de la importancia del otro en nuestra propia vida y de las necesidades del otro y que por lo tanto requiere de todo el proceso del conocimiento. Y creo que para empezar a contestar de manera muy rápida cómo superar el egoísmo, yo realmente creo que se comienza con un proceso de autoconocimiento. Los grandes egoístas probablemente se defienden de conocerse a sí mismos porque tienen mucho miedo de encontrar cosas inconvenientes. Y cuando los grandes egoístas comienzan a conocerse a sí mismos y a darse las oportunidades de montones de cosas, como de superarse, como la de conocerse, de que al conocerse realmente se encuentren debilidades superables y las superen, y encontrar e ir encontrando muchos elementos que se pueden compartir sin ningún peligro en el autoconocimiento, entonces probablemente se empiezan a abrir las rejas del egoísmo, de ese querer solo para mí, únicamente para mí y no importarme el otro, ni las necesidades, ni las realidades, necesidades, deseos de la otra parte. Entonces el egoísmo, a nuestro juicio, se comienza a superar cuando la personalidad se atreve, y esto es casi valentía, a comenzar a autoconocerse, para ubicarse realmente a plena conciencia de quién es en el mundo y de que a pesar de toda la gran importancia que tenemos cada uno de los seres humanos por ser seres humanos y que tenemos todos los seres que vivimos y existimos en la naturaleza, más allá de todo eso, nos damos cuenta de nuestro proceso de integridad en el cual nadie puede realmente vivir en buen bienestar sin los otros seres que existen, que viven
y que toman conciencia en la naturaleza. Y ese es nuestro destino y eso es lo que vemos que es la superación. Para ello se necesitan, por supuesto, algunos instrumentos, aparte del autoconocimiento, se necesita, por ejemplo, tener muy claros los conceptos como alteridad, que ya lo dijimos. Otro concepto fundamental es el proceso de empatía, de esa capacidad para comprender, entender y luego comprender realmente al otro, por qué está en el sitio donde está, qué lo ha hecho llegar a lo bueno o a lo malo del sitio donde está, y nosotros poder comprender eso y poder no amargarnos y no poder sentir y poder no sentir envidia si son cosas muy buenas y poder no sentir lástima si son cosas muy malas, pero de protegernos al mismo tiempo pensando que eso malo nos va a contagiar, nos va a contaminar. Entonces creo que uno de los instrumentos básicos, sin duda alguna, es la empatía. El otro es el holograma, la capacidad de holograma, esa capacidad que tenemos los seres humanos y que le ponemos este nombre, que es nada más y nada menos que buscar las semejanzas y unas semejanzas concretas y tratar de respondernos, y en especial, mientras más diferente, mayores diferencias tenga la otra personalidad con uno, pero en qué nos parecemos. Y cuando se puede llegar a esa respuesta, por procesos inclusive de entrenamiento, de estar buscando en qué nos parecemos, de estar buscando las semejanzas en medio de tantas y tan grandes diferencias, comenzamos a notar entonces muy interesantemente que nosotros podemos y que podemos compartir, a pesar de todas las diferencias, podemos compartir con esto que realmente nos va a llevar a ese mundo del no egoísmo, porque entre el no egoísmo y el altruismo existe una parte no de indiferencia, sino esa parte de poder comprender a la otra parte para desde aquí entonces nosotros tener mucha claridad en ese proceso que llega a desembocar en esa importancia real del otro en nuestras vidas, pero inclusive para actuar en forma altruista, en forma solidaria, en darle parte de nuestro poder para que esa persona o ese grupo pueda solucionar grandes problemas que a lo mejor a nosotros nos cuesta un poquito de poder o un poquito de recursos y que para esa gente significa y para esos grupos significan la diferencia entre todo lo negativo, todas las consecuencias negativas y todas las consecuencias positivas. Y entonces aquí realmente nos empezamos a dar cuenta de que los seres humanos, cuando comenzamos a superar el egoísmo, es que hemos entendido por qué y para qué nos mantenemos egoístas y hemos encontrado las fórmulas para ir superando poco a poco, paso a paso, ese egoísmo y trabajarlo entonces a través de todos los elementos que hemos dicho y trabajarlo entonces para por lo menos no hacerle daño al otro y por lo más tratar de siempre de beneficiar a otro ser humano, porque en el fondo va a haber un equilibrio y un equilibrio que se puede demostrar inclusive a través de la ecología, de mantener ese equilibrio, de mantener esa capacidad para hacer el menos daño posible al otro y que con esto lo más probable es que también estemos comprendiendo que haciendo esto lo más probable es que nosotros estemos invirtiendo en nuestro propio futuro y estemos invirtiendo también en el futuro de nuestros descendientes y al hacerlo estamos haciendo inclusive la mejor inversión a largo plazo. Superar el egoísmo. Yo me pregunto el cómo. Hemos tratado de reflexionar algunas cosas aquí. Por supuesto, el tema es muy amplio, pero yo le sugiero que usted se ponga a reflexionar sobre el egoísmo que todavía tiene, que puede ser mucho, puede ser muy, muy ligero, pero que sobre todo piense cómo lo supero. ¿Cómo hago yo superar inclusive al egoísmo que veo en mucha gente
que no debería ser egoísta a esta altura de la vida, a esas edades. Y creo que podemos hacer cosas muy positivas, superar el egoísmo, ir al altruismo. Yo creo que eso es bien importante. Y los dejo con este hermoso cuadro de Aranguren que usted puede ponerse en contacto para ver estas pinturas a través de www.ventanadelarte.com. Ahí hablar con Vera Mótula, que es la curadora de toda esta serie de pinturas y obras de arte, y ponerse en contacto con ella a través de www.ventanadelarte.com. Y nosotros lo dejamos con ese reto de cómo superar lo egoísta que todavía podemos ser. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.